Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver la PEC de 2023. Vale, aunque ponga aquí 2022, fue una rata al, al copiarlo y sería la del 2023. Bien, la primera pregunta dice: un consumidor destina toda su renta disponible al consumo de cestas de bienes X1, X2. Los precios son 3 y 5. La renta disponible es 100. Inicialmente en equilibrio, el consumidor elige la cesta 28. Bien, y nos dice: si se produce un incremento en el precio de ambos bienes y una variación en la renta disponible, entonces el consumidor consumirá menos del bien cuyo precio aumentó en mayor cuantía. El consumidor consumirá menos de ambos bienes. La reducción en el consumo de ambos bienes será en términos porcentuales igual al aumento porcentual de los precios. Bien, la primera opción, el consumidor consumirá menos del bien cuyo precio aumentó en mayor cuantía. ¿Vale? Pues bueno, esta en principio dice: si se produce un incremento en el precio de ambos bienes y una variación, ¿vale? La renta disponible, la renta no nos dice si aumenta o disminuye, ¿vale? Con lo cual podría darse el caso, ¿vale?, de que el consumidor, aún aumentando el precio, si la variación de la renta es mayor, ¿vale?, consuma más, lógicamente porque tendría mayor renta, ¿vale? Y por tanto su conjunto presupuestario aumentaría. Es decir, si han aumentado los precios un 50%, pero la renta aumenta un 100%, ¿vale?, el conjunto presupuestario aumentaría, ¿vale? Es decir, si los precios, ¿vale?, son 3 y 5, ¿no? Pues hemos dicho 50%. Por tanto, si el precio del bien uno fuera 3 y el 50% sería 4,5, y el precio del bien 2 7,5. ¿Vale? Pero si la renta aumenta el 100%, es decir, se dobla a 200, pues 200 entre 4,5 es mayor que 100 entre 3, y 200 entre 7,5 es mayor que 100 entre 5. ¿Vale? Por tanto, el conjunto presupuestario aumentaría. ¿Vale? Del mismo modo, la C tampoco podría ser correcta, por eso mismo que acabamos de ver, es decir, el consumidor consumirá menos. ¿Vale? Pues dependerá de la variación de la renta. ¿Vale? Bien, y la última, lo mismo: la reducción en el consumo de ambos bienes será tan igual al aumento porcentual. ¿Vale? Pues no sabemos ni tan siquiera si hay reducción en el consumo, que puede haber aumento en función de lo que varíe la renta, ¿vale? Y además tampoco sabemos si la reducción en el consumo, en caso de que fuera reducción del consumo, fuera igual al aumento porcentual de los precios, puesto que no tenemos absolutamente ningún dato, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta sería la B. Ninguna de las otras respuestas es correcta. Bien, la 2 dice: si la función de utilidad que ordena las preferencias de un consumidor viene dada por alfa x1 más 4x2 con alfa positivo, si los precios de los bienes son 4 y 2 y la renta 30, ¿cuál debería ser el valor alfa para que todas las cestas de la restricción presupuestaria sean del equilibrio? Vale, entonces, bien, ¿qué tenemos aquí? Una función de utilidad de sustitutos perfectos. ¿Por qué? Porque tenemos x1 y x2 sumando. Bien, por tanto, ¿qué tenía que ocurrir, ¿vale?, para que todas las cestas fueran solución de equilibrio? ¿Vale? Pues recordad que para que todas las cestas fueran solución de equilibrio, la RMS, la relación marginal de sustitución de este consumidor, tendría que ser igual a la relación de precios. Por tanto, ¿cuál es la relación marginal de sustitución en este caso? Alfa entre 4. ¿Cuál es la relación de precios? 2. De 4 entre 2. Por tanto, el 4 pasa multiplicando y alfa tiene que ser igual a 8. Por lo tanto, la respuesta correcta sería alfa igual a 8, ¿vale? La D. Porque recordad que si la RMS era mayor o menor de la relación de precios, consumiremos todo en el bien uno o todo en el bien 2, ¿vale? Por tanto, para que todas las cestas de la restricción presupuestaria, es decir, todas las
que puede comprar con esta renta sean solución de equilibrio, ¿vale? Debería ser la relación marginal de sustitución igual a la relación de precios. Bien. La tercera nos da una función de utilidad, en este caso preferencias regulares, x1 elevado a un tercio por x2 elevado a 2 tercios, y nos dice que la curva que representa el nivel de utilidad igual a 3 viene dada por la expresión, ¿vale? Entonces esta pregunta es muy sencilla, puesto que al darnos la utilidad, ¿vale? Sustituiremos la utilidad por 3 y operaremos para obtener x2, ¿vale? Es decir, nos está diciendo que la utilidad, es decir, que 3 es igual a x1 elevado a un medio, perdón, a un tercio, por x2 elevado a 2 tercios. Por tanto, x2 elevado a 2 tercios va a ser igual a 3 entre x1 elevado a un tercio. Es decir, x1 elevado a un tercio lo pasamos dividiendo. Y ahora, como tenemos que obtener x2 elevado a 1 realmente, porque las opciones veis que es x2, por tanto, si está elevado a 2 tercios, tenemos que elevarlo al contrario, 3 medios. ¿Por qué? Porque así 2 tercios por 3 medios, ¿vale? Lógicamente es igual a 1. ¿Vale? 6 entre 6, es decir, el 2 se va con el 2, el 3 con el 3 y nos queda 1. ¿Vale? Por tanto, recordad que siempre que queramos despejar un exponente, se eleva al exponente cambiado. ¿Vale? Entonces, esto es igual a 1, pero claro, si hemos elevado a 3 medios la izquierda, elevamos a 3 medios la derecha. Por lo tanto, x2 va a ser 3 elevado a 3 medios y x1 lo mismo, es decir, un tercio por 3 medios, es decir, 3 sextos, que es un medio. ¿Lo veis? Es decir, 3 sería un tercio por 3 medios. Tanto 1 por 3, 3, 3 por 2, 6. Y simplificando entre 3, un medio. ¿Vale? Por tanto, x1 elevado a un medio. Y ya tendríamos la respuesta correcta. ¿Vale? Es decir, x2 es igual a 3 elevado a 3 medios entre x1 elevado a un medio. Por tanto, la respuesta correcta sería la B. Bien, la pregunta 4 dice, sabiendo que el precio de equilibrio del mercado del bien x2, es decir, el precio del bien x2 sube, ¿vale? Un 5,3% y que la función de demanda del bien viene dada por esta expresión, podemos asegurar que si la renta del consumidor no se ha visto alterada, este demandará más cantidad de x1 si ambos bienes son sustitutivos o si ambos bienes son complementarios. ¿Vale? Recordad, los que hayáis visto ya el vídeo de la PEC anterior, ¿vale? Que había uno muy parecido, es decir, donde decíamos que como hay dos contrarias, dos respuestas contrarias, es decir, más cantidad si son sustitutivos, más cantidad si son complementarios, ¿vale? Ya nos hace pensar que va a ser una de estas dos, la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurría si sube el precio del bien 2, es decir, P sub 2? ¿Vale? Pues la ley de demanda va a hacer que demandemos menos de ese bien. ¿Vale? Entonces, si son sustitutivos, ¿qué ocurriría? ¿Vale? Si son sustitutivos, aumentaría x1. ¿Vale? Y si fueran complementarios, como se consumen a la vez, demandaríamos menos de x1, es decir, los que son sustitutivos. ¿Vale? Sustituimos el consumo de un bien por otro, entonces el que se ha encarecido demandamos menos, por tanto demandamos más del sustituto de x1. Si son complementarios, x2 y x1, los dos bienes los usamos a la vez, los consumimos a la vez, por tanto una caída del bien 2 provoca una caída de la demanda del bien 1. ¿Vale? Entonces, según esto, pues demandará, como nos dicen, más cantidad, ¿vale? Pues vemos que si son sustitutos o sustitutivos. Por lo tanto, la A sería la respuesta correcta. Demandará más cantidad del bien x1 si ambos bienes son sustitutivos.
Bien, la 5 nos dan una función de demanda, 3 quintos más 2 entre el precio de x, el precio de equilibrio es igual a 5, se produce un aumento en dicho precio de un 1%. ¿Qué nos indica la elasticidad de la demanda respecto a esta variación porcentual, ¿vale? Del precio, el efecto que tiene en la variación de la cantidad demandada? Bien, por tanto, lo que tenemos que calcular en este caso es, lógicamente, la elasticidad, ¿vale? Y en función del porcentaje que nos quede, pues será una de estas tres. Bueno, ya hay alguna que podemos descartar, puesto que si se produce un aumento en el precio, ¿vale? Lógicamente, por la ley de la demanda y viendo la función de demanda, en la que las dos que dicen que la cantidad demandada aumenta, ¿vale? Pues no puede ser. Es decir, si se produce un aumento en el precio, ¿vale? No puede aumentar la cantidad, ¿vale? Por tanto, solamente la cantidad demandada o disminuye un 0,75 en el caso de que la elasticidad sea 0,75 o por tanto ninguna de las respuestas sería correcta. Entonces, en este caso, la formulita de la elasticidad, recordad que era la derivada de la demanda con respecto al precio por el precio entre la demanda. Bien, ¿cuál es la derivada? Pues sería derivar esta expresión de aquí. Como va sumando el 3 quintos, la derivada es cero. ¿Vale? Entonces, esta expresión de aquí la podemos poner como 2. ¿Vale? Y recordar lo que siempre hemos visto, es decir, el denominador está elevado a 1, lo podemos subir como precio de x elevado a -1. Entonces, la derivada de esto es mucho más fácil que hacerla de un cociente, ¿vale? Entonces, aquí bajamos el -1, por tanto, -1 por 2, -2 por el precio de x y -1 menos 1, -2, ¿vale? Por el precio de x, ¿vale? Entre la demanda. ¿Y la demanda cuál va a ser? Sustituir el precio de x, que es 5, en la función de demanda, es decir, 3 entre 5 más 2 entre el precio, que es 5. Por tanto, mismo denominador, se suman los numeradores, 5 entre 5, que es igual a 1, por lo que lo podemos directamente quitar. ¿Vale? Por tanto, va a ser -2 por precio de x elevado a -2 por precio de x. Entonces, claro, esto es como si fuera precio de x elevado a 1, -2 más 1, -1, es decir, -2 entre el precio de x. ¿Vale? Lo teníamos como -1, lo volvemos a bajar como positivo. Y por tanto, como el precio de x es 5, ¿vale? Pues esto va a ser -2 quintos, que es -0,4. ¿Vale? Por tanto, borramos esto y la elasticidad, por tanto, -0,4. ¿Vale? Es decir, que un aumento, que se aumenta el precio de x un 1%, reducimos la demanda de x un 0,4%. Por tanto, ninguna de las respuestas es correcta, puesto que la B y la D ya sabíamos que no, porque no aumenta la cantidad demandada si aumenta el precio, y como no ha dado -0,75, por tanto, ninguna es correcta. Bien, la 6 dice calcule el excedente del consumidor, ¿vale? Para esta demanda, 80 menos 2 precio, cuando el precio es 20. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular es la propia demanda, 80 menos 2 por el precio, cuando el precio es 20, 80 menos 40, 40. Siguiente paso, dibujar la curva de demanda. Bien, por tanto, 80 entre 2, el precio de reserva va a ser 40, y para un precio 20, es decir, más o menos justo la mitad, demanda 40. Lógicamente, porque la cantidad máxima sería 80, tanto justo mitad y mitad. El excedente del consumidor, como siempre hemos visto, sería este triángulo de aquí y por tanto base por altura
entre 2. La base siempre va a ser, lógicamente, la cantidad demandada y la altura, recordad que era la diferencia entre el precio de reserva menos el precio de mercado. Y como es un triángulo, entre 2. Por tanto, 40 por 20, 800 entre 2, 400. Por tanto, respuesta correcta, la D. El excedente es igual a 400. Bien, aquí en la 7 dicen una economía con dos consumidores, dos bienes y dotaciones iniciales, 1, 1 y 1, 1 para ambos consumidores. Tenemos estas dos funciones de utilidad muy sencillitas, ¿vale? Cobb's con un medio. Si en la asignación Pareto eficiente x11 es igual a 1, entonces en esa situación el consumo del consumidor del bien 2, es decir, 21, será, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos a ver qué nos está, vale, preguntando. Es decir, tenemos que obtener la cantidad del bien 2 para el consumidor 1. Por tanto, ¿qué sabemos, no? Pues que la asignación Pareto eficiente, la RMS del consumidor 1, tiene que ser igual a la RMS del consumidor 2. Por tanto, hacemos las relaciones marginales de sustitución, ¿vale? Por no enrollarnos mucho, recordad que cuando teníamos el mismo exponente, ¿vale? Era la relación marginal de sustitución directamente el segundo bien entre el primero, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Lo hago aquí y luego lo borro. Es un medio de x11 elevado a menos un medio por x21 elevado a un medio. Y abajo tendríamos el 1 medio del x21 por x11 elevado a un medio por x21 elevado a menos un medio. ¿Vale? Un medio menos 1 menos un medio. Entonces, un medio y un medio se va. ¿Vale? Lógicamente, por eso, al tener el mismo exponente, nos queda directamente eso. ¿Por qué? Porque ahora aquí el 1 medio y el 1 medio siempre se va a ir al ser el mismo exponente. Bajamos lo mismo en la derivada, por tanto ahí no nos va a quedar ningún número. ¿Vale? Y luego bajamos y subimos lo negativo. Entonces, claro, un medio y un medio 1, por tanto, como siempre, x21 entre x11. ¿Lo veis? Es decir, x21, tendríamos x21 elevado a un medio por x21 elevado a un medio, que subimos el negativo como positivo. Y abajo lo mismo, x11 un medio, que ya teníamos abajo, y el que bajamos lo cambiamos de signo. Entonces, esto, multiplicación de exponentes con la misma base, se suman los exponentes, por tanto, x21 elevado a 1 entre x11 elevado a 1. ¿Vale? Por tanto, siempre que tengamos el mismo exponente, ¿vale? Recordad que es directamente la relación marginal de sustitución, ¿vale? El bien 2, ¿vale? Siempre el segundo bien entre el primero. Por tanto, x21 entre x11 tiene que ser igual a la RMS del consumidor 2, que es lo mismo, mismo exponente, por tanto x22 entre x12. Bien, ¿qué ocurre aquí? ¿Vale? Que x11 ya lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque sabemos que es igual a 1. Por tanto, ya tenemos que x21 es x22 entre 12. Bien, ¿y qué más tenemos? ¿Vale? Pues tenemos que x20, ¿vale? Que x11 más x12, es decir, el bien 1 para ambos consumidores no puede ser, ¿vale? Tiene que ser igual a 1 y 1. ¿Vale? Por tanto, recordad que la cantidad del bien no puede ser superior a la dotación, tiene que ser igual. Por tanto, 1 más 1, 2. Entonces, x12 es 2 menos x11. Pero claro, x11 es 1, por tanto, 2 menos 1 es 1. ¿Vale? Por tanto, x12 también lo quitaríamos. x12, 2 menos x11, y como x11 es 1, 2 menos 1, 1. Y por tanto, también lo quitaríamos. Voy a volver a poner aquí el x11 para que veáis que quedaría x21 entre 1 entre x22 entre 1, es decir, x21 es igual a x22.
¿vale? ¿Y cuánto vale x22? Entonces, x21 igual a x22. Pero claro, x22 no lo podemos calcular, pero sabemos que igual que x11 más x12, es decir, la cantidad del bien 1 tiene que ser igual a 2, ¿vale? La cantidad del bien 2 también va a ser igual a 2, porque sus dotaciones iniciales suman 2, por tanto x21 más x22 es igual a 2, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que yo sé que x22 es igual a x21, ¿vale? Por tanto, esto de aquí lo vamos a sustituir por x21 más el otro x21. ¿Lo veis? Por tanto, igual a 2. Entonces, x21 más x21, 2x21 igual a 2. Y por tanto, x21 igual a 2 entre 2, 1. Y por tanto, respuesta correcta, la A, ¿vale? Aunque esté marcada la C, ¿vale? Pero x21 igual a 1. ¿Vale? Es decir, igualamos las relaciones marginales de sustitución, es decir, x21 entre x11 igual a x22 entre x12. X11 por el enunciado ya sabemos que es 1, por tanto, x21 entre 1, ¿vale? Y luego x12, pues sabemos que x11 más x12 por las dotaciones tiene que ser igual a 2, por tanto, x12 va a ser 2 menos x11. Como x11 ya sabemos que es 1 por el enunciado, por tanto, x12 sabemos que también es 1, por lo cual nos queda que x21 es igual a x22, ¿vale? De igualar las relaciones marginales de sustitución. Y por tanto, como sabemos también por las dotaciones iniciales que x21 y x22 también tiene que ser igual a 2, y x22 sabemos que es igual a x21, sustituimos y encontramos x21, ¿vale? Por tanto, realmente a ver, es un poco lógico que si x11 era 1, x12 también va a ser 1, ¿vale? Y al ser la dotación 1 y 1, ¿vale? Pues bueno, pintaba desde el principio que x21 y x22 también, al hacer que eran lo mismo, ¿vale? Pues para que sumen 2, la única opción es que sea 1 y 1, ¿vale? Por tanto, se veía un poco lógico desde el principio que podía ser x21 igual a 1, ¿vale? Pero ya os digo, simplemente igualar las RMS y jugar con las dotaciones iniciales tanto para el bien 1 como para el bien 2, sustituyendo luego aquí x22 por el x21. Bien, la siguiente también es del estilo, ¿vale? De hecho es tal cual el mismo enunciado, dotación inicial del consumidor 1, dotación inicial del consumidor 2. Ah, no, mirad, no es el mismo porque la función de utilidad del 2 sí es la misma, pero la del 1 era sustitutivos, ¿vale? X11 más X21. Según eso, el consumo que hace el consumidor 2 del bien 2, es decir, X22 en función de X11, ¿vale? Las asignaciones eficientes, lógicamente, vendrá dado por tanto, lo mismo, es decir, asignación eficiente RMS del 1 igual a RMS del 2, es decir, las curvas de indiferencia en la caja de Edgeworth, ¿vale? Para el consumidor 1 y para el consumidor 2, ¿vale? Pues recordad que tenían que ser, ¿vale? Las mismas, es decir, tenían que coincidir, ¿vale? La tangencia, ¿vale? De las curvas. Por tanto, RMS1 igual a RMS2. Bien, siguiente paso, calculamos las relaciones marginales de sustitución. Del consumidor 1, muy sencillo, son sustitutos, por tanto, dividimos los numeritos. En este caso, como no hay, por tanto, 1, 1 entre 1. Y la RMS2, lo que hemos dicho en el ejercicio anterior, es decir, mismo exponente, bien 2 entre bien 1. Por tanto, x22 entre x12. Por tanto, de aquí sacamos que x12 tiene que ser igual a x22. Bien. Entonces, como tenemos que poner x22 en función de x11, tiene que haber alguna forma de poner x12 en función de x11. ¿Vale? Entonces, ¿qué sabemos? Pues igual que en el ejercicio anterior, es decir, x11 más x12 igual a 2. ¿Vale? Pues en este caso lo mismo, es decir, la cantidad del bien 1, ¿vale? X11, pues tiene que ser la suma de sus dotaciones iniciales. Por tanto, x11 más x12
es decir, la cantidad total del bien uno, del consumidor uno y del consumidor 2 es uno más uno, por tanto, 2. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que ya tenemos x12 en función de x11. X12 va a ser 2 menos lo que se consuma de x11. Entonces, como x12 es 2 menos x11, por tanto, x22 va a ser x12, que es 2 menos x11. Por tanto, ninguna es correcta, ¿vale? Porque veis que x11 menos 2, pero es al contrario, es decir, 2 menos x11. Bien, la 9 nos dan una función de utilidad de complementarios perfectos. ¿Vale? Recordad con la palabra min, los precios 1 y 1 y la renta igual a 20. Bien, por tanto, este es muy sencillito. Recordad que en complementarios perfectos lo de dentro de la función de utilidad tiene que ser igual. ¿Vale? Por tanto, x1 es igual a x a 2 veces x2. Bien, por tanto, ya la única que cumple con eso, ¿vale? Sería la D. ¿Vale? Es decir, que el x1 sea el doble, por tanto 20 tercios por 2, 40 tercios. Pero bueno, lo comprobamos muy sencillo, ¿vale? X1 igual a 2x2, planteamos la restricción presupuestaria, como siempre, y decimos, por tanto aquí, como los precios son 1, por tanto x1 más x2 tiene que ser igual a 20. X1 es igual a 2x2, por tanto 2x2 más x2 es igual a 20, es decir, este de aquí lo sustituimos, igual a 20, 3x2, ¿vale? De 2 más 1 igual a 20, y x2, 20 tercios. ¿Vale? Y por tanto, x1, 2 por 20 tercios, 40 tercios. ¿Vale? Por tanto, como hemos dicho, la opción D. Y la última pregunta, tenemos una función de utilidad de preferencias regulares con precios 2 y 2 y la renta 8. Con esa información, el nivel de utilidad de equilibrio viene dado por, ¿vale? Pues simplemente calcular la cesta óptima. ¿Vale? Entonces, recordad que aquí no hace ni siquiera falta que hagáis, ¿vale? La relación marginal de sustitución. ¿Vale? Si la hacéis, pues nos quedaría un cuarto. ¿Vale? Es decir, si hacemos vamos a hacerlo tanto de forma larga como de forma corta. Entonces, de forma larga, pues bueno, planteáis la relación marginal de sustitución igual a la relación de precios y os queda un cuarto de x1 elevado a menos 3 cuartos por x2 elevado a 3 cuartos. Y abajo 3 cuartos de x1 elevado a un cuarto por x2 elevado a menos un cuarto. Y esto tiene que ser igual a 1, que es 2 entre 2. ¿Vale? Por tanto, los 4 se van, nos quedan un tercio y lo de siempre, el menos 3 cuartos baja, el menos un cuarto sube. Por tanto, x2 entre 3x1 tiene que ser igual a 1, de donde decimos que x2 va a ser el triple de x1. Es decir, va a ser 3 veces x1. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos aquí la relación que hay en el consumo entre los dos bienes. ¿Vale? Por tanto, ya con esto podríamos ver que ninguna es correcta, puesto que ninguna de las opciones x2 es el triple de x1. Pero bueno, seguiríamos planteando la restricción presupuestaria, como siempre. Por tanto, sería 2x1 más 2x2 igual a 8. Y sustituimos este x2 por 3x1, es decir, 2x1 más 2 por 3x1 igual a 8. 2x1 más 6x1, 8x1 igual a 8. Por tanto, x1 igual a 8 entre 8, que es 1. Y x2, por tanto,
3 por 1. Por tanto, x1, 1 y x2, 3. Es decir, que la utilidad sería 1 elevado a un cuarto por 3 elevado a 3 cuartos, ¿vale? Por lo que ninguna respuesta es correcta, ¿vale? De forma corta, ¿vale? Pues recordad lo que os he dicho varias veces, que es que con una función de utilidad del tipo x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta, ¿vale? Pues x1, la demanda de x1 siempre va a ser alfa entre alfa más beta por la renta entre el precio del bien 1. Y x2 va a ser beta entre alfa más beta por la renta entre el precio del bien 2. Por tanto, con sustituir alfa, beta, m y precio del bien 1, obtendríamos directamente la demanda, ¿vale? Es decir, renta 8, ¿vale? Porque alfa es un cuarto, es decir, que tendríamos 8 entre 4 veces el precio del bien 1, tanto 8 entre 8, 1, ¿vale? Y x2 tendríamos 3 veces la renta entre 4 veces el precio del bien 2, que también es 2. Por tanto, este 8 veis que es 4 por 2 y por tanto directamente 3. Por tanto, encontraríamos x1 y x2 sin necesidad de hacer la derivada ni de hacer la restricción presupuestaria. Por tanto, tendríamos directamente x1 igual a 1 y x2 igual a 3. Por lo que, como digo, la función de utilidad en el equilibrio va a ser 1 elevado a un cuarto por 3 elevado a 3 cuartos. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto, ¿vale? Y por tanto la PEC de este año resuelta.